Estamos a 365 días de que el mundo fije la mirada en un balón, de que un simple juego deje de serlo y se convierta en el catalizador de las emociones de todo el planeta. Ahí estará la W, como cada 4 años, contándote al oído el día a día de este hecho histórico. En un año es lo que nos separa de vivir momentos inolvidables, de gritar gol, de llevarnos las manos a la cabeza, de vivir con el corazón latiendo a otro ritmo, de conocer nuevas culturas, de ser anfitrión y mostrar de lo que somos capaces como país. Por tercera ocasión, el Estadio Azteca será protagonista. Sí, al sur de la Ciudad de México, será el epicentro, un inmueble donde Pelé y Maradona tocaron el cielo. De nuevo tenemos la responsabilidad de ser sede de un evento que paraliza el mundo. De la selección de Javier Aguirre, bueno, de esa ya platicaremos. Aunque somos necios y tenemos como cada 4 años la ilusión de ser testigos de una actuación histórica, que llegue ese gol que nos haga perder la cabeza. Es momento de soñar, de imaginar, de estar ansiosos por vivir una Copa del Mundo. Faltan 365 días para conocer a los nuevos héroes del fútbol, de vivir el último aliento de Messi, de Cristiano Ronaldo y, ¿por qué no?, el del malquerido Paco Memo Ochoa. Debemos estar preparados para disfrutar un mundial, porque durante 39 días la vida será distinta. Así que prepara tus mejores abrazos y también esos gritos de gol. Comienza a memorizar nombres de jugadores que son imposibles de pronunciar. Conocerás países que solo escuchabas en las noticias. Tienes que estar listo para las 1000 discusiones y cientos de polémicas. Escoge a tu selección favorita para levantar el título. También pronostica al nuevo ídolo, porque la Copa del Mundo está a 365 días, así que prepárate para la cobertura de W Deportes. Canada, Mexico and USA have been selected by the FIFA Congress to host the 2026 FIFA World Cup. W Deportes presenta El mundo se va a paralizar. 11 de junio, a un año de la Copa del Mundo, el programa especial con las actualizaciones y análisis del Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá. Vamos al aire en W. Conectamos tu pasión. Bueno, primero les tengo que decir buenas noches, pero antes, no sé qué palabra puede significar o englobar qué es estar a un año de la Copa del Mundo. La emoción que se siente, la ansiedad, el nerviosismo, no sé. Me parece que son una serie de sentimientos que hay cuando le faltan 365 días para que México de nueva cuenta reciba una Copa del Mundo. ¿Parece algo? Un número pequeño, 3. No, es un número histórico. Un país que por tercera ocasión recibe una Copa del Mundo no pasa todos los días y México lo será. Y será también una gran oportunidad para que nos mostremos de nueva cuenta al mundo, que esa fama que tenemos de ser grandes anfitriones lo volvamos a demostrar, porque también vamos a abrirle la puerta al mundo. Todos los ojos del mundo van a estar puestos en la cancha del Estadio Azteca. 12 del día del 11 de junio de 2026, ahí estará rodando el balón. Y ahí estará también W Radio contándole la historia, sí, porque una vez más W Radio le va a contar la historia, como siempre lo ha hecho a lo largo de la vida de nuestro país. Mi nombre es Alberto Bernal y está la invitación para que se quede con nosotros en este programa especial a un año de la Copa del Mundo. Y tengo el gusto de saludar primero y sobre todo que nos da mucho gusto que nos acompañe. Dani Cohen, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Beto? Jorge, qué gusto estar con ustedes esta noche. Es un gusto para mí compartir este espacio. Mencionabas todos los adjetivos que pudiéramos incluir a un año de la Copa del Mundo. Yo en lo personal puedo decir ilusionada porque no me ha tocado vivir una Copa del Mundo en casa. Ilusionado por lo que representa, por estar viviendo con el aficionado, porque somos grandes anfitriones, como lo mencionas, pero por ahí con cierta duda por el tema deportivo de selección nacional, que ya estaremos ahondando en el tema, porque me genera muchas dudas Javier Aguirre y los seleccionados mexicanos. Sí, a un año todavía no podemos decir la alineación de México, decir los 11. Jorge Sánchez, a ver si Jorge está aquí para platicarnos. Toma el llavero, Jorgito. Jorge, ¿no? Está para platicarnos desde el Mundial del 70. Ah, no es cierto. Jorge, ¿cómo estás? Jorge? Muy bien, Beto, Dani, qué placer compartir con ustedes. Muy ilusionado, sinceramente, nervioso, ansioso de que transcurran 365 días más, porque sí, me ha tocado vivir los 2 anteriores.
Nací en el 67, tenía 3 añitos. Estabas muy O chiquito. sea, no me Ya no te acuerdo del acuerdas. 70. No. Ya vi los videos de Pelé y lo que ustedes quieran. Pero el 86 lo viví intensamente porque me tocó, pues, en la plena juventud. Claro. ¿No? O sea, esas interminables fiestas después de los partidos, salían los jugadores del estadio y veían a la gente afuera de sus casas, todo periférico, en los puentes peatonales, con cacerolas, y en cada momento se paraba el tráfico y venían las porras. No, se me enchina la piel de recordar, porque además veníamos después del terremoto del 85. Claro, veníamos de un Entonces, momento muy triste. muy complicado, muy triste. Entonces fue una verdadera fiesta. Yo entiendo que ahora es una Copa del Mundo compartida, que no es todo el pastel nuestro, pero aún así las nuevas generaciones van a vivir, van a sentir lo que significa tener los ojos del mundo encima de nosotros. Además, el día 1 se va a vivir en nuestro país, ¿no? Sí. Se va a vivir, no me lo crean mucho, pero el partido inaugural de la Copa del Mundo va a ser 12 del día. Sí. 12 del día, como en antaño. Sí, 12 claro. del día, Ciudad de México, 3 de la tarde, Guadalajara. Porque el primer día se va a vivir. Y yo creo que ese es el gran punto, ¿no? Va a ser el epicentro a nivel mundial México una vez más, lo cual me parece que es de lo más atractivo. Así que, bueno, pues tenemos muchos temas, tenemos un menú muy amplio para platicarle cómo estamos en lo deportivo y como sociedad a un año de la Copa del Mundo. Y vamos a empezar con las sedes. A ver, qué dato curioso. El Estadio Azteca va a ser por tercera ocasión sede de una Copa del Mundo. Pero la ciudad de Guadalajara y Monterrey van a ser por tercera vez sedes, pero no el estadio, Claro. porque son otros estadios, Son ¿no? nuevos. Son estadios. Les voy a meter una pregunta compleja. Juegue. Enumérelo del 1 al 3 los estadios que más les gusta, de los 3 mundialistas que tenemos. No, el Estadio Azteca. Azteca Digo, 1. queda la duda de ver cómo va a quedar, siguen remodelaciones, se habla de pantallas, de mejoras, porque eso sí era necesario, pero el corazón está en el Estadio Azteca. O sea, entrar al Estadio Azteca y sentir el césped verde y ver lo icónico que es, no se compara con nada. Sí, inmediatamente viene a la mente Pelé, Maradona, que ahí Claro. tocaron ahí se volvieron inmortales. Sí, señor. Bueno, la catedral del fútbol en México y en el mundo es el Estadio Azteca para mí. Claro, ¿no? Entendiendo que hay estadios icónicos en el Maracaná, mundo. el Centenario, claro, ¿no? sí. Pero yo creo que el Estadio Azteca tiene un lugar muy importante en la historia, precisamente porque vio consagrarse a Pelé, a Diego Armando Maradona, así que indiscutiblemente es el number one. Exactamente. Y bueno, vamos a arrancar y vamos a checar la primera sede. La primera sede es en la Ciudad de México. Aquí muy cerca, donde estamos en Radiópolis, que Radiópolis se ha encargado de contarle día a día la historia de nuestro país. Y en el deporte ha sido lo mismo. Así que vamos hasta el Estadio Azteca con Fabricio Domínguez para que nos platique cómo van los arreglos, cómo está el Estadio Azteca a un año de la Copa del Mundo. Jorge, Dani, Beto, los saludo con gusto desde Santa Úrsula, en el estadio próximamente mundialista y que, para ese entonces, a un año de la Copa del Mundo, dentro de un año, será nombrado Estadio Ciudad de México. A un año precisamente, hoy ni siquiera tiene nombre, hoy es un estadio como tal, simple y sencillamente, porque el nombre anterior, la palabra azteca, está tapada en todas sus puertas, pues está tapada por mantas desde que se dio a conocer que después del Mundial tendrá el patrocinio de un banco. Pues bueno, hoy en día no es ni Estadio Azteca, no es ni Coloso de Santa Úrsula, no es ni Estadio Ciudad de México. Hoy se pueden observar todas las puertas, sean letreros grandes, chicos, algunos incluso con grafiti, lo que sea, solamente se puede leer la palabra estadio. La palabra azteca está tapada, está borrada por completo de este recinto que dentro de un año vivirá la tercera inauguración de una Copa del Mundo en su historia, después de 1970, 1986 y ahora 2026. No solamente será el partido inaugural, sino que también vivirá otros partidos, tanto de fase de grupos, uno más, en este caso de la ronda de 16avos de final, y terminará su participación en la Copa del Mundo en los octavos de final. 5 partidos en total son los que vivirá dentro de un año este Coloso de Santa Úrsula. Hoy pudimos ver las primeras imágenes oficiales en un evento hecho por la organización de la Ciudad de México, las primeras imágenes oficiales de cómo quedará con su remodelación. De momento, en las afueras, poco y nada se ve de esta remodelación. Lo principal lo están haciendo en el interior y sobre todo en estos momentos centrándose en los nuevos vestidores y en el túnel de salida, que ahora será de la zona central
del campo. Es así como luce el próximamente nombrado Estadio Ciudad de México, anteriormente Estadio Azteca, a un año de que viva la tercera inauguración de una Copa del Mundo en su historia. Jorge, Dani, Beto, amigos de Cadena W, vuelvo con ustedes. Muy bien, ahí está el Estadio Azteca. A ver, se habla de tecnología de punta, muy actual. Ahora los jugadores van a salir en un pasillo que va a tener dos, ¿cómo llamarles? Hospitality. Sí. Alrededor, sí. dos hospitality, donde la gente va a estar viendo por medio de un cristal a los jugadores salir, muy a la NFL. Que difícilmente se ve bien el fútbol de esa zona, ¿estarás de acuerdo? Pero tiene su, O sea, tienes que ir a ver. su gracia estar ahí. Estar ahí, pero terminas viendo el fútbol a través de pantallas. Bueno, Sí, a para nivel eso de va a haber cancha. 2.200 pantallas LED. 2.200 Se habla de pantallas. muchas mejoras. Era necesario, ¿no, Beto? Definitivamente que el estadio tenga mejoras, porque llegabas y sí es emblemático, pero los sanitarios ya no estaban bien, el ingreso y el egreso es complicado, la zona es conflictiva, ¿no? Entonces creo que era justo y necesario una manita de gato, como decimos aquí. Pero mira, Entonces, el proyecto. Parece que va a quedar bien, va a quedar bonito, va Pero a el quedar proyecto en primera cómodo, instancia ¿no? era sinceramente espectacular. Bueno, sí, Jorge. Pero para ello se requerían muchas situaciones, sobre todo un tema de los terrenos aledaños al estadio para construir avenidas más amplias, para construir hoteles que quedaran muy cerca del escenario, áreas comerciales, al margen de esa manita de gato al Estadio Azteca, que a mí me da mucho gusto que no se le haya tocado realmente la esencia, porque para mí es un estadio adelantado a su tiempo. Sigue siendo muy funcional el estadio por dentro, al margen de esos detalles, ¿no? Que ya decía. Sí, ahora, esta es la sede de la Ciudad de México, pero también está la sede de Guadalajara. El estadio de Guadalajara, que además es un estadio más nuevo, ahora se va a llamar Estadio Guadalajara, ¿no? Estadio sede. No puede haber Guadalajara. marcas comerciales. No puede haber marcas comerciales, así que de momento se van quitando. A estos Pero estadios, a diferencia del Azteca, la inversión fue menor. Son estadios más Sí, nuevos, claro. más modernos, más actuales. Por ejemplo, el de Guadalajara. Es una delicia caminar en el estadio. Caminas muy fácil, te trasladas muy fácil, estacionamiento y dentro del estadio. Sí, la verdad es que son sedes cómodas, a diferencia de la de la Ciudad de México. Yo creo que Guadalajara representa mucho de nuestro país, más allá del estadio, representa al México, ¿no? A la cultura, hablando ya de un poquito más a fondo, no nada más del fútbol, ¿no? A la gente que va a visitar Guadalajara va al estadio, pero conoce la cultura mexicana, el mariachi, la comida. Y eso es también ir metiendo a la gente en esa parte que es muy interesante y muy importante. Hablábamos antes de entrar al aire el hecho de que a lo mejor tener a familiares que no les gusta el deporte, ¿no? Pues ahí se combina. Tú te vas a ver, a visitar la ciudad, yo me voy al estadio, el estadio muy cómodo, fácil ir y venir. El único es el acceso que tiene, Bueno, que se va a ese acceso, pero en Y que general... no llueva porque se inunda No, por no, ahí pero- también. Son las épocas de lluvia. Exactamente. Ahora, acuérdense que al Mundial no se va en coche. Al Claro. Mundial se va Sí. caminando y Esa en es transporte otra, público. Cierto, cierto. Sí, y tendrán que habilitar estacionamientos alternos para que la gente se acerque un poquito al estadio y después ya venga un transporte público para dejarte en las inmediaciones. Bueno, vamos con la tercera sede. A ver, el orden no fue de importancia, ¿no? Porque, a ver, la gente del norte va a decir, hey, nosotros, Claro. nosotros, porque ven, tienen un estadio, el Gigante de Acero es precioso. Sí, muy bonito, muy funcional, pero la queja de los jugadores ya en el terreno de juego es que no circula el aire. Hace calor. Y las temperaturas que tendremos en esa época el próximo año, ahí te encargo, ¿eh? Sí, bueno, tiene al lado un zoológico. Nada más para que nos demos una idea. Tiene al lado un zoológico y es una zona muy calurosa. Ahora, es un estadio, otra vez, yendo a la modernidad, también muy cómodo para Sí, a moverte. ver, muy moderno, inaugurado hace 10 años prácticamente, entonces tiene esa facilidad que no se tuvo que renovar mucho, que no se tuvo que hacer mucha inversión, ¿no? Como 10 años ya, se va a ya. volar. Fue 2015, Sí, ¿no? En sí, agosto del no, pero- 2015. Pero, para que veamos cómo todas estas inversiones Sí. se mueven tan rápido, ¿no? Sí. Y aún así les van a hacer una inversión para ponerlo a punto. Sí. Bueno, es que es lo que exige, ¿no? La Copa del Mundo. Entiendo que son menos partidos los que va a tener en México, pero al final tienes que recibirlos como es, ¿no? Una Copa del Mundo tiene que estar al 100%. Ya si nos comparamos con los estados que vamos a tener en Estados Unidos, Sí, no nos claro. queremos quedar mal parados con el Exactamente. vecino, que nos comparen y que digan, no, sí, muy emblemático el Estadio Azteca, pero llegar fue un caos, no pude, la lluvia, no hay baños, en fin. Ese es el gran reto, ¿no? La experiencia que tendrá toda la gente que nos visite el próximo año. Es el gran reto que tenemos como país. ¿Qué les vamos a ofrecer a todos esos visitantes al margen de la hospitalidad, de la riqueza en lo gastronómico, toda la historia de este México, el día a día? Claro. Ese para mí es el gran reto.
Y vamos con Lucho Ibarra, hasta la Sultana del Norte, para que nos platique, porque sí, la nombramos 3, pero no, es un estadio que tiene su buen nivel. Escuchamos a Lucho Ibarra. ¿Cómo estás, mi querido Albert, Jorge, también a Dani? Un gusto me da saludarlos desde Monterrey, Nuevo León, a este año de la Copa del Mundo, donde en un año prácticamente estaremos en una gran fiesta aquí en Monterrey, en la zona precisamente de Guadalupe, donde está instalado el Estadio Mundialista, y se prepara una gran fiesta precisamente, no solo en el ámbito futbolístico, que eso está más que claro, tenemos todo para que sea una gran fiesta, pero también en la parte cultural y en la parte de avenida se ha generado muchísimo trabajo. Se entiende que tendremos muchísima afición extranjera que pueda ser parte de esta gran fiesta, y esos son los detalles precisamente que hacen especial una Copa del Mundo. Al menos en cuanto al tema de la emoción del público, todavía no se siente. Creo que muchos no han entendido la magnitud de tipo de evento que tendremos, y precisamente ya lo que sí les puedo decir es que va muy adelantado en el tema futbolístico por el tema del campo. Incluso Monterrey no estará jugando algunos partidos de local este inicio de temporada. Me preocupa la situación vial. Todavía no te podría decir al 100% en cuanto a la confirmación, que eso me tenga tranquilo. Ojalá se trabajen a marchas forzadas para tener la vialidad como se merece el aficionado que venga a la Copa del Mundo en Monterrey 2026. Les mando un abrazo de parte de su amigo Lucho Ibarra. Todo el país, a ver, Guadalajara, Monterrey, la Ciudad de México van a ser los epicentros, pero se va a vivir el Mundial a lo largo de todo el país. Pero bueno, vamos en esta oferta que tiene W Radio, que usted escucha todos los días, que le cuentan la historia de nuestro país, hay un hombre clave, se llama Carlos Loret de Mola. Este hombre que ha vivido y que además le gusta mucho el deporte y que es parte del menú de opciones que tenemos de cara a la Copa del Mundo. Vamos a escuchar su comentario acerca de lo que viene, lo que representa para México una Copa del Mundo. Hola, ¿cómo están? Soy Carlos Loret de Mola, y lo que más me emociona de que vayamos a tener el Mundial ya el próximo año, se acerca muchísimo la fecha, es que para México representa una doble oportunidad. La primera es mostrarse distinto ante el mundo. ¿Qué es lo que ha escuchado el mundo de México últimamente? Pues primero, lo que les llegan las narcoseries, y segundo, lo que les llegan las noticias. Y sí, es una muy triste realidad. Es una realidad de un México que está totalmente entrampado en un escenario de violencia, de corrupción política, de colusión entre el crimen y la policía, entre el crimen y los políticos. Y esta imagen sórdida de México es la que ha permeado muchísimo, mucho más por las series que incluso por los noticieros, los horrores de las narcofosas, de las matanzas, de los descabezados, pues han sido la imagen de México últimamente. Y me parece que combatir mostrándoles otra pieza del mismo rompecabezas tan complejo que es México. Sí, eso es real, no lo vamos a negar. Esa historia es real. Pero también los mexicanos somos los mejores anfitriones. No nos comparamos a la hora de la fiesta. Somos generosos para la cerveza y el tequila. Sabemos pasárnosla bien. Nuestra comida es incomparable. Nuestras zonas arqueológicas, los hoteles, la cultura, las playas. Mostrarles otra parte de México, y que el gobierno la apuntale con modernidad en el transporte, seguridad para los visitantes, va a ser extraordinario, porque seguro muchos se la están pensando para venir a México. La segunda gran oportunidad que me parece tenemos en este Mundial es que nos vamos a tomar la foto pues con algunos de los países más modernos del mundo, Estados Unidos y Canadá. Estamos organizando juntos el Mundial. Es mucho mejor para México, para su gobierno, para sus ciudadanos, salir en la foto con Estados Unidos y Canadá, con países que son democracias complejas, con sus problemas, con sus presidentes de pronto complicados, pero que a fin de cuentas son países muy modernos, que tomaron la foto con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua, con estas dictaduras latinoamericanas que de pronto seducen tanto a ciertos políticos mexicanos. Pero por encima de todo, yo les confieso que a mí lo que más me ilusiona del próximo Mundial es lo del quinto partido. Ojalá se nos dé. Saludos. Muy bien, muchas gracias a Carlos Loret de Mola por este comentario. A ver, México, la selección mexicana. Vamos a entrar en materia deportiva. Ya fuimos por las ramas, ya fuimos a las sedes, el país. No, México. Hoy la selección mexicana ha avanzado de lo que la dejamos en Qatar. Sí, muchísimo, por una condición. Creo que tenemos futbolistas que individualmente están en buen nivel, a diferencia de Qatar. Creo que falta que Javier y Rafa hagan equipo. Pero así le pasó al Tata, ¿eh? A un año del Mundial todavía todo era
Andaban bien y No qué sé. tal. Acuérdense que era Corona, Chucky y Raúl. Sí. Y llegó el Mundial y ni uno de los tres. Pero Raúl no andaba en buen momento. No, venía de la lesión famosa, pero era el gran sueño que se tenía, ¿no? Sí, que del estuviera. tridente, aquel famoso, ¿no? Hoy la selección mexicana ya está clarita. ¿Ya puedes decirnos el 11 de la Copa del Mundo? No, yo creo que no. Yo creo que sí hay gente muy importante que sabes que va a estar. Por ejemplo, en la portería yo sigo teniendo dudas. Yo también. Todo el mundo da Malagón. No, conociendo a Javier Aguirre, en una de esas arranca Francisco Guillermo Ochoa. Sí. ¿No? Entonces creo que... No lo dices convencida, Dani. No, sí, ya lo hizo, ¿no? Fue el Conejo, ¿no? Sí, el Conejo en el 2010. 2010. Entonces, ya A lo ha Paco Memo, hecho. a Paco Memo. Ya lo ha hecho, Ya se la entonces no me aplicaron, sí. sorprendería. A mí no me sorprendería, sinceramente, sobre todo por las dudas que se ha generado en el juego aéreo de Malagón. El tal Arrangel, que es de lo que mejor tenemos en juego aéreo con selección, le ha costado trabajo en los partidos que lleva. La toma de decisiones. Pero mira, después de lo que vivimos en el Mundial de Qatar, yo esperaba realmente una transformación a nivel organización de nuestro fútbol, con la liga, con la federación. Y créeme que después de Qatar y a un año del próximo Mundial, estamos igual o peor en lo administrativo, en lo competitivo de nuestra liga, sin ascenso, sin descenso, y creo que eso finalmente se sigue plasmando a nivel de selección nacional. Ahora, el tema que tenemos con la selección mexicana de fútbol es que hoy, no sé si Javier tenga el 11 titular para la selección, que hoy lo tenga proyectado. No creo. Yo también lo creo. Yo creo que hoy Javier ya encontró que tiene que poner a los Jiménez. Me parece ¿Pero que está... jugar con 2 puntas? Pues así, bueno, estos dos partidos. Ya acuérdense que ya cerró la Nations League y ya abrió estos 2 partidos amistosos con 2 delanteros, inclusive quitando a los Jiménez Sí, y a poniendo... Quiñones y a Sepúlveda. Exactamente, buscando esa pareja. Hay que ver, entendido que eres anfitrión y que quieres trascender, pero hay que esperar el sorteo y ver contra quién te toca, porque no puedes jugarle de tú a tú a todos. No, y que no se juega ya con 2 9 tan fácil en el mundo. No, yo creo que la prueba de fuego es la Copa Oro. Y entiendo que no son rivales que te van a exigir como Suiza o Turquía, pero es la única oportunidad que tienes, competitivamente hablando, de rozarte en realmente la presión que va a hacer, no obviamente una Copa del Mundo, pero sí un torneo que te va a exigir. Porque Surinam no te va a jugar al tú por tú, pero te va a encerrar el camión atrás, como decimos, y entonces los Jiménez van a poder. Ayer decía Javier que son bien güeyes, porque no tiran, porque se respetan de mucho. caballerosos. Exactamente, entonces eso vamos a tener, van a hablar con ellos, van a tirar, van a romper la red, cuando va a estar un equipo completamente echado atrás. Sí, aunque ahí lo que sí creo es que está viviendo la cobija del pobre el equipo mexicano, porque el primer partido fue una crisis defensiva y ¡pum! Sí. Se cubrió. Y ahora se destapó la cabeza. Ahora el tema es en la delantera, que no cayeron los goles o como se esperaba. Ahora, República Dominicana, que es el primer rival de México, con todos los 48 lugares que hay para la Copa del Mundo, ya quedó eliminada de la Copa del Mundo. No, pero además yo creo que Javier Aguirre como técnico no dudo que haya madurado, que sea un viejo más sabio hoy, pero su estilo es el mismo. Pero su estilo es el mismo, es a lo que voy. ¿No? Dicen que chango viejo no aprende maroma nueva. Ya México nos enseñó que ahora ya sufre los Yo partidos, creo que ya aprendió a sufrirlos. Javier es un técnico especialista en sacar resultados. ¿Cómo? Cuando no es el favorito. Claro. Él le gusta mucho el no ser el favorito. ¿Por qué? Porque los contiene y de medio campo para adelante lo que aparezca. O sea, estás hablando del juego de ayer, cuando de repente a Turquía dijo, toma la pelota, me acomodo bien defensivamente, El te problema espero. es lo que dice Dani. Cuando tú eres el favorito, cuando juegas, entre comillas, con selecciones inferiores a ti, te cuesta un mundo. Sí. Ahora, este Javier Aguirre, ¿cómo lo podemos, ¿en qué fase está? Porque es un tipo de fases. Él tiene la fase del enamoramiento, de que ya llegué y cómo estás, y la cubita y tal. Luego viene la fase de no, hay que ponerle jugadores bien de la cabeza, hay que poner de esos y de aquellos y tal. Y luego viene la fase de no, y que te interrumpe, que no le gusta, que empieza a tener el diálogo, y luego termina la fase del Javier Aguirre aislado. Dime quién es el contrapeso a nivel directivo de que tiene Javier Aguirre ahí adentro. ¿Real o en papel? No, real. Pero en papel es Duilio. En papel, pero en real no hay. No hay. Y yo extraño a los viejos directivos, por ejemplo, 94, Alejandro Burillo, el propio presidente Rafael Lebrija de Toluca, el propio José Antonio García del Atlante, que se acercaban. Bueno, me pongo de pie al mencionar al ingeniero Aguilar Álvarez, ¿no? De Pumas de la Universidad. Los que ponen orden en la casa. Exacto. Hoy no siento que exista alguien así en nuestra Federación Mexicana de Fútbol y siento muy solo a Javier Aguirre en ese aspecto.
Porque ha sido lo que mencionabas hace unos minutos, ¿no? El de Qatar hacia ahora, administrativamente, se ha hecho un desastre. Si el desastre pudiera caber el adjetivo, porque creo que sería peor, al revés, vamos como los cangrejos hacia atrás. Podríamos hacer un manual de cómo boicotearnos, Claro, ¿no? Eran los famosos 60 días que no se cumplieron, el nombrar técnicos que no se respetaron los procesos, y así podemos hacer un análisis y nos vamos a dar cuenta de lo mal que está administrativamente la Federación Mexicana, la Liga, el ascenso, en el ascenso. México se ha representado el último mes y medio, por ir al TAS. Al TAS. Sí, claro. Nos conocen en el mundo por el TAS. Hablan a un año de la Copa del Mundo, ese es el escenario, ya ¿no? está pensando poner una oficina en México. México. Claro, aquí en Tlalpan les podemos dar un cachito. A ver, estamos hablando de multipropiedad, ¿no? De cosas que no ayudan al fútbol mexicano. Sí, de un montón de cosas, de multipropiedad, del de ascenso y no descenso, de una liga con demasiados extranjeros sin un filtro de calidad. O sea, estamos hablando de muchos. Yo creo que a nivel directivo en los últimos años, hablando de las dos administraciones, hicieron castillos en el aire, pero además el problema fue que los habitaron. Sí. Vivieron en un mundo de fantasía, sí, claro. de repente, y hablo de las dos administraciones. A ver, aquí viene la pregunta incómoda, porque no podemos, como el chiste es caer gordo de repente, hay que hacer preguntas incómodas. Y la pregunta es, México en el 2026, ¿en qué fase? ¿A qué fase va a llegar? Ojo y escúchenme bien, octavos de final, no porque lleguemos al famoso quinto partido de rendimiento, sino porque se agregaron. Claro. O sea, hay grupos, 16avos de final y octavos. O sea, en las mismas. Exacto. Bueno, no en las mismas porque Qatar ni siquiera, pero lo que era lo cotidiano, entre comillas. Una locura, entonces. Pero es que ustedes son muy jóvenes. Por eso valoran poco lo que se había hecho antes de Qatar. Porque antes, acuérdense que ni siquiera íbamos a los mundiales. Bueno, o sea, no calificamos. Antes del 90. No calificamos para Alemania 74. Sí. Lo del 90 fue por los cachirules. Fue una locura. 78 nos fue muy mal con un equipo muy joven que llevó José Antonio Roque, en paz descanse el míster. No, pero fue de locos los resultados. Lo de 82 también nos quedamos en el camino. 86 porque no había otra forma. Bueno, porque cayó de rebote rescatamos la sede que tenía Colombia. Exactamente. ¿No? Entonces, después del 94, nos bien acostumbramos a que nos quedábamos en el ya merito, ¿no? Contra Bulgaria, por ejemplo, en el tema de los penales. Luego en el 98 teníamos en un puño a Alemania, otra vez. ¿Qué me dicen del 2006 con el gol del Maxi, que nos dejó tendidos en el terreno de juego? Y después de eso, pues ya no sabe a poco no calificarlo. En Holanda, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo. No fue penal. No, penal. Sí, pero estoy de acuerdo con Dani. Aquí finalmente México tiene que ir no por el quinto, por el sexto partido. ¿Está para un sexto partido? En este momento hay muchas dudas. Pero creo que sí puede capitalizar la localía, al menos, ¿no? El tema del calor a México le benefició en Estados Unidos, en el 98 en Francia, en el 2002. Ya estoy entrenando yo para hacer el manejo de las pelotitas calientes. ¿Cuál está fría y cuál está caliente? ¿Cuál están caliente? Y de repente, ¡ay! Nos tocó no salir del país y de repente nos tocó por un equipo de menor categoría. Acuérdense que en el sorteo, ¿no? Para el 70, poca gente confiaba que México terminaría en primero. Y terminamos jugando en Toluca contra Italia. Ahora, hablamos a dónde llega México. Pero aquí, selección para campeona del mundo. Damos dos opciones. Eso te voy a decir. Fíjate, te iba a decir dos. Es que a tres ya te estás abriendo el paraguas de forma importante, No, a ver, Dani. Creo que hay favoritos y hay candidatos. Candidatos hay muchos. Puede ser Francia, España, Portugal, Argentina, ¿no? Vamos a dejarlo en dos. Y favoritos pondría... No, es la final, punto final. Para mí España y Argentina son las mejores selecciones. Y pondría Portugal por el pasado reciente. Y Francia por los jugadores que tiene. O sea, la calidad individual que tiene Francia es espectacular. Es espectacular. Sí. Ahora, Argentina otra vez campeón del mundo sería una locura con el de Messi. Una locura. Sería una locura. O sea, imagínate Messi pero, que no ganaba, que se había retirado y de repente ¡pum! ¿Y para Scaloni? ¿Dónde pondrías Scaloni? No, bueno. En el escalón. Que no ha dirigido, pero no ha dirigido un equipo profesional. No. Bueno, pues tenemos que ir a la pausa y regresamos porque este programa especial, a un año de la Copa del Mundo, todavía tenemos bastante que platicarle. ¿Por qué? Porque la historia se escribe a través de W Radio. Hacemos un corte y regresamos con más información a un año de la Copa del Mundo. ¿Qué tal, mi querido Beto? Compañeros, fuerte abrazo desde donde se llevó a cabo pues la presentación de cómo quedará el Estadio Azteca para este Mundial. Estuvo presente Félix Aguirre, quien es el director del Estadio Azteca, estuvo el organizador del Mundial en México, también estuvo la jefa de gobierno Clara Brugada. Del Piero
fue quien también estuvo presente en esta conferencia de prensa. A ver, 87,000 personas serán las que podrá albergar el Estadio Azteca con esta remodelación. Van muy bien, según los patrones de FIFA, van muy bien con la remodelación. Habrá zonas VIP, habrá lugares para poder llegar de manera rápida al Estadio Azteca, habrá bicis, habrá una ciclovía, la cual te llevará desde el centro histórico hasta el Estadio Azteca sin ningún problema. Habrá mucha seguridad y bueno, eso es lo que comentaba Clara Brugada, jefa de gobierno. El Azteca va muy bien en cuanto al tema de la remodelación, ya está todo listo. Hoy estamos a 365 días de que arranque esta justa veraniega. A mi espalda está el contador, el cual nos dirá cuántos días, horas, minutos faltan para el Mundial. Estará ubicado en Paseo de la Reforma para que usted vaya y tome una foto con este marcador. Pero bueno, en el tema de los palcos, que es un tema muy importante, ya la próxima semana tendrán reunión la gente de FIFA junto con la administración del Estadio Azteca para llegar a un acuerdo y todo decía Félix Aguirre, todo va viento en popa. Ya nada más por último, aparte de Del Piero, campeón en 2006 con la selección de Italia, estuvo la Copa del Mundo en este evento, que bueno, pues ahí la gente se pudo tomar fotos y ver la Copa del Mundo que se entregará este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Mi querido Beto, amigos de W Radio, W Deportes, fuerte abrazo, estamos a nada de que arranque el Mundial. La cuenta regresiva comenzó y el Mundial de Fútbol 2026, que será un evento histórico por la logística que implicará esta justa futbolera, el número de selecciones, el número de partidos, las ciudades donde se va a jugar, pues sin duda se ha estimado ya un impacto económico cercano a los 8,000 millones de dólares, todo lo que implica el transporte, el turismo, los negocios, los hoteles. En fin, toda esta derrama económica que genera este encuentro, que digo y repito, será muy sui generis y muy retador, porque justamente la FIFA ha informado que el costo estimado de realizar este mundial será de 13,900 millones de dólares. Pero bueno, en el caso específico de la Ciudad de México, se espera la llegada de por lo menos 5.5 millones de turistas o incluso nacionales y extranjeros atraídos justamente por esta fecha tan significativa para el fútbol a nivel internacional y también para México, especialmente en el Estadio Azteca. Y bueno, esto se va a traducir en una derrama económica equivalente a 500 millones de dólares en hospedaje, servicios, el consumo local. Y bueno, pero también por la otra parte hay un gasto que realizan los gobiernos a todos los niveles para preparar algunas obras, para hacer una conexión más eficiente del transporte y puedan gozar los invitados, los turistas que lleguen a la Ciudad de México de mejor manera este Mundial 2026. Y bueno, esto también se calcula que será una cantidad aproximada de 5,000 millones de pesos en diferentes obras, por lo menos para la Ciudad de México, y lo mismo va a ocurrir en Guadalajara y también en Monterrey. Así es que sí, esto tendrá un impacto muy importante en términos económicos y bien haría el país, bien haría las ciudades en aprovecharlo de la mejor manera para que no solamente quede un recuerdo a nivel de la cancha, sino también a nivel económico. Hasta aquí mi comentario. Yo soy Roberto Aguilar. Estamos de regreso a un año de México, Estados Unidos y Canadá. 11 de junio de 2026. Muy bien, estamos de regreso en este programa especial a través de W Radio, donde le vamos contando la historia, no solo del país, sino también del deporte. Ha sido testigo a través de las crónicas que se han dado en esta estación, que bueno, no se puede contar la historia de México sin nombrar W Radio, y el cual también le damos la bienvenida a Gabriela Cuevas, que es representante del gobierno en el comité organizador de la Copa del Mundo. Y Gaby, me imagino que estás viviendo uno de esos días, no sé si de felicidad o de nerviosismo, que ahí viene la Copa del Mundo. Te saluda Dani Cohen, Jorge Sánchez y un servidor Alberto Bernard. ¿Cómo estás? Con mucho gusto de saludarles y muy agradecida por este espacio. Y sí, muy emocionada. Tenemos muchísimo trabajo todavía por delante. Estamos celebrando ya la cuenta regresiva a un año de que México vuelva a hacer historia. México va a inaugurar su tercer mundial, ya lo tuvimos en el 70, en el 86,
Y ahora, 40 años después, este México 2026 que ya se asoma, en el que recibiremos, como decíamos, la inauguración, otros 12 partidos, tendremos 3 ciudades sede, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, y sin duda una gran fiesta para todo nuestro país. Sí, ahora, hay que decirlo, sí es mucho deporte, pero también como país representa mucho esto. Y el deporte sin duda es lo que nos une en muchos sentidos para esta Copa Mundial, hay que decirlo. El 75% de la población, según algunos estudios en México, le encanta el fútbol. Y entonces, pues sí. Y el otro miente, ¿eh? Y el otro miente. Exacto, el otro miente o lo hace de guardadito. Pero sin duda también es un gran pretexto y una gran oportunidad para que México esté en los ojos del mundo. El Mundial es por mucho el evento deportivo más visto en todo el planeta. Y al tener acá la inauguración, al tener 3 ciudades tan interesantes como sede, por supuesto que va a colocar a México en términos de una plataforma para potenciar nuestra imagen, para exponenciar el turismo. Es una gran oportunidad y por eso estamos diseñando nuevas rutas turísticas, un nuevo programa cultural, nuevos proyectos hasta deportivos, torneos, involucrar a las escuelas, a las universidades, a las comunidades. Va a ser una gran fiesta, no solo para estas 3 ciudades sede, que sin duda son indispensables, sino una gran fiesta para todo México. Gabriela, qué gusto saludarte. Daniela Cohen de este lado del micrófono. Preguntarte ya un poquito más a fondo el tema de seguridad, que es un tema sin duda importante, sobre todo en la ciudad. Y otro tema que no podemos dejar pasar, el tema de la movilidad. ¿Cómo van a resolver este tema, sobre todo el Estadio Azteca, que sabemos de la problemática que hay alrededor, es época de lluvias, en fin, cuestionamientos que surgen, ¿no?, previo a un año de esta Copa del Mundo? Cada nivel de gobierno está trabajando en la esfera de su competencia, pero además tenemos los espacios para coordinarnos, para interactuar, para ponernos de acuerdo. Entonces, desde el Gobierno de México estamos revisando muchísimos aspectos, entre otros, por supuesto, el de seguridad, y también hay que decirlo que es de una forma amplia. También abarca los temas, por ejemplo, de protección civil, de estar listos, como comentas, para las lluvias, pero también para el intenso calor de Guadalajara y Monterrey en estas fechas. Hay que estar preparados. El Gobierno de México ya está dando resultados en términos de seguridad. Las reducciones en términos de homicidios y otros delitos no solo están documentadas, sino que además son palpables. Pero vamos por más. Nos queda un año de seguir trabajando, de seguir entregándole resultados al pueblo de México y también en tener todos los planes y todas las estrategias para asegurar que esta Copa del Mundo esté absolutamente blindada. Es decir, ¿cómo revisamos, por ejemplo, desde la emisión de visas hasta la seguridad en los estadios? ¿Cómo revisamos los programas de protección civil o hasta los mecanismos para explicarle a los visitantes que no pueden comer tanto picante como nosotros los mexicanos? Entonces, la seguridad abarca aspectos desde, pudiéramos decir, prevención del terrorismo hasta la alimentación. Y estamos trabajando en una mesa interdisciplinaria en todos esos aspectos y sin duda también intercambiamos información en nuestro trabajo con FIFA y con los 2 otros países sede. Hola Gaby, ¿cómo estás? Jorge Sánchez. Antes que nada, te quiero hacer 2 preguntas. La primera. No tiene boletos, ¿eh? No tiene boletos. Pues no tiene boletos. No ¿Cuántas llamadas? Eso es con FIFA, por favor. No, pero ¿cuántas llamadas tú has recibido de Gaby, saca los boletos? Gaby, consígueme boletos. Pues mira, aprovecho el comentario que lo podemos tomar un poco a risa, porque sí he recibido muchas llamadas por el estilo, y en efecto yo no tengo boletos y no los vendo, pero la pregunta se vuelve el quién sí, dónde se compran, dónde se consiguen los boletos. En esta ocasión FIFA mantiene una especie de monopolio sobre la venta de boletos. Es decir, FIFA los comercializa a través de distintas empresas que trabajan directamente con FIFA o, por ejemplo, con sus patrocinadores. Aquí le pido a la gente, a todas las personas que nos escuchan, que por favor tengan muchísimo cuidado. Ya tenemos muchos reportes que si del grupo de WhatsApp, que si de la página de Facebook, que si mi amiga, mi comadre me dijo, por favor tengan cuidado. Revisen que cualquier lugar donde quieran comprar boletos para el Mundial sean pues directamente vinculados a la página de FIFA. No se vayan a dejar extorsionar o caer en fraudes, porque sí ya hay muchos intentos que nos han denunciado en esta materia. Y con base en ello,
entendido que va a ser bien complicado conseguir un boleto para estar en el estadio, y la preocupación básica es qué le vamos a mostrar al mundo que nos va a visitar. Yo te quiero preguntar, ¿cuál será la experiencia que tendremos los mexicanos que a lo mejor no tengamos la opción de estar en el estadio para vivir intensamente los partidos de este mundial? ¿Qué tantas actividades habrá para la gente de México para disfrutar de esta fiesta? Pues mira, ya lo comentaba un poco nuestra presidenta esta mañana en la mañanera para el pueblo, y es importante decirlo, queremos un mundial que sí, si bien tiene estos 3 corazones en las 3 ciudades sede, se sienta y se viva y tenga beneficios, se traduzca en bienestar para las 32 entidades de la República. Entonces sí estamos buscando articular los esfuerzos, porque si bien pues la fiesta se trata de fútbol, hay mucho más que ofrecer en México, es decir, además de los partidos, de los fanfests, de los eventos que se estarán pues coordinando de la mano con FIFA, la realidad es que también estamos trabajando en un programa con una gran oferta cultural. Estamos trabajando en el diseño de nuevas rutas turísticas, es decir, pues va a venir gente que ya conoce México y que nunca ha venido para acá, entonces nuestra oferta tiene que ser amplia, innovadora, segura, atractiva, y estamos trabajando con la Secretaría de Turismo en ese aspecto en particular. Trabajamos también, por ejemplo, con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en una mesa exclusiva sobre el tema de aeropuertos, donde están sentados todos los grupos aeroportuarios de México, públicos y privados, todos. Lo mismo sucede con la infraestructura en carreteras. Es decir, cada una de las dependencias del Gobierno de México está trabajando para que estemos no solo preparados para el Mundial, sino para aprovecharnos de esta gran fiesta para que México esté en los ojos del mundo, y eso nos sirva para alcanzar las metas que tenemos establecidas en el Plan México y se traduzcan en más derrama económica para todos, en más bienestar, en más turismo, en apoyo a nuestras pymes, en beneficios concretos para todo el país. Ahora, Gabriela, hay un tema, el del hospedaje. ¿Va a haber alguna regulación para el hospedaje, para estas aplicaciones o para gente que va a poner, pues va a rentar casas, cuartos, departamentos, etcétera? Porque eso va a ser ha sido un tema de, vamos, en Qatar inclusive el gobierno tuvo que moderar todo esto, en Rusia algo similar. En México, ¿cómo va este tema? Pues mira, estas regulaciones en México son principalmente materia estatal. En el caso de la Ciudad de México, le competen al Congreso de la Ciudad de México. Entonces, ya estará en ellos tomar esas decisiones. Okay. Hay distintas iniciativas y pues ya depende de la autonomía que tiene cada entidad federativa. Okay, por parte nuestra, sí, lo que buscamos es cómo articulamos la infraestructura que tenemos. Es decir, si tomamos como referencia el Estadio Azteca, que será el Estadio Ciudad de México, es muy posible articular esquemas de movilidad, por ejemplo, desde Morelos. Cuernavaca está muy cerca. Es también posible que estemos trabajando, por ejemplo, con Tlaxcala, donde ha crecido mucho la oferta hotelera, o que lo veamos con el Estado de México, que está lleno de pueblos mágicos y con una gran oferta para el turismo. Entonces, lo bueno de México es que no solo ya hemos recibido 2 mundiales y estamos preparados, sino que ahora estamos infinitamente mejor preparados que hace 40 años, en términos de tener más aeropuertos, más carreteras, más hoteles, más restaurantes. Nuestro país ofrece su historia, pero también un presente muy rico, muy nutrido, y sin duda, yo estoy absolutamente segura que nuestras 3 ciudades sedes serán de las más atractivas en toda Norteamérica. Perfecto, Gabriela Cuevas, te agradecemos mucho estos minutos y sí, ya viene ese nerviosismo o ansiedad porque ya arranque esta Copa del Mundo. Muchas gracias. Pronto estaremos ahí, en solo un año. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela Cuevas, representante del gobierno con el comité organizador de la Copa del Mundo 2026. Qué reto, ¿eh? Es un reto muy significativo, esfuerzos al máximo para entregar un país con esa seguridad y con esas facilidades para los visitantes y para la misma gente de nuestro país. Claro, porque tocabas un tema de la movilidad, claro. Sí, a ver, si de repente hay días que la ciudad es caótica. Los vuelos que se cancelan de repente y que te dicen, pues ya se canceló. ¿Cómo que ya se canceló? Claro, pero tengo que llegar, claro. Pues no. Son muchos temas. Yo creo que el hecho de que la ciudad sea tan grande, que tengamos tanta población al mismo tiempo, ese va a ser el reto para ellos.
Y yo creo que es importante mostrar al mundo que no somos la noticia negra, la noticia amarillista, la noticia desafortunada, ¿no? Que se vive en el día a día, sino que el deporte muestre la cara linda, lo que somos realmente como sociedad, que somos fiesta, que somos cultura, que somos gastronomía, tanto que hay rico, y creo que es el momento de demostrarlo, aunque sean solo 13 partidos, Beto. Exactamente. Y bueno, vamos a escuchar al buen Enrique Hernández Alcázar, que nos va a platicar algo muy importante. El papel de nuestra presidenta, de Claudia Sheinbaum. Sí. Va a ser una mujer que va a dar el discurso de inauguración de la Copa del Mundo, porque han habido otros intentos, bueno, el de Brasil, donde la presidenta en aquel momento no lo dio grabado. ¿Por qué? Por el momento que vivía como país, que había muchos. Es más, cuando Blatter habla, es un abucheo que no se deja. Entonces, bueno, aquí nos tocó en el 86, presidente Miguel de la Madrid. Exactamente, entonces se viene. Así que, ¿qué representa que nuestra presidenta dé este discurso de inauguración? Lo platica el buen Enrique. Claudia Sheinbaum va a ser la primera presidenta mujer en la historia de los mundiales en inaugurar la Copa 2026 en el Estadio Azteca. El Estadio Azteca, que será por primera vez también la sede 3 veces de una inauguración mundialista, México 70, México 86 y este Mundial Norteamericano compartido 2026. A un año de distancia del Mundial, justo 11 de junio de 2026 será inaugurada esta Copa de la FIFA. No sabemos cómo va a llegar Claudia Sheinbaum. Yo supongo que no va a llegar con los chiflidos que recibió Miguel de la Madrid en la inauguración de 1986, después de una pésima gestión del terremoto de 1985, y tampoco llegará con los chiflidos y abucheos y mentadas de madre que Gustavo Díaz Ordaz recibió en 1970, 2 años después de aquel trágico octubre de 1968 en México. Lo que sí es que a un año del Mundial, la situación norteamericana no está fácil. Las relaciones trilaterales Canadá, Estados Unidos, México están complicadas ante la ola de tarifas, de impuestos que está poniendo el presidente Donald Trump y recientemente las redadas contra migrantes latinos en Los Ángeles y algunas otras ciudades norteamericanas. Claudia Sheinbaum tiene frente a sí la posibilidad de pasar a la historia como la primera mujer presidenta en México, la primera mujer en términos deportivos en inaugurar una Copa del Mundo. Veremos cómo llega ese 11 de junio del año 2026. Bueno, ahora vamos a meternos un poquito en el deporte. Ya platicamos mucho de todo el entorno, pero bueno, también regresemos al deporte. No, hablemos de cosas. Regresemos al deporte. A ver, ya van 13 equipos clasificados a la Copa del Mundo. Ya. A ver, vamos a ser sinceros. Cuando salieron los primeros nombres, uno decía Uzbekistán, Corea, Japón, Jordania. Bueno, parte de que serán 48 selecciones. Sí, digo, sabíamos desde el crecimiento que iba a suceder así. Es más, yo digo, la fase de grupos va a existir partidos que realmente no van a ser atractivos. Sí. O sea, los que nos gusta el deporte, vamos a ver a Mali, si es que califica, contra Uzbekistán. Bueno, Uzbekistán. Digo, mayor cantidad, menor calidad, pero también es parte de la globalización, de darle la oportunidad a estos países de participar en esta fiesta. Ahora, ya se sumaron Brasil, Ecuador, Argentina, ahí vienen los sudamericanos. Los europeos van a ser hasta final de año. Adiós a Chile otra vez. Otra vez Chile se quedó ahí. Paraguay está por calificar, Colombia está por calificar, Venezuela está por ir al repechaje. O Bolivia, sí. O Bolivia, sí, ahí se van dando un... Para mi gusto, la Conmebol es de las eliminatorias más complicadas y cerradas que existen en el mundo. Sí. Son partidos ríspidos, complicados, las visitas son muy difíciles, inclusive Bolivia, ¿no? Por el tema de la altura, pero bueno, más allá de eso, sí creo que Conmebol es un foco de buen fútbol, hay que decirlo. Sí, partidos muy cancheros, como decimos, ¿no? También. Y por ahí podríamos ver una Argentina bicampeona. Claro, ¿no? Es que ahí en los candidatos, ahí es donde empiezan a darse esto. Pero el hecho de que tengas a los 3 países de CONCACAF, ¿no? Organizadores de este mundial calificados, te abre la posibilidad de que otras selecciones centroamericanas o del Caribe tengan su primera vez en una final de Copa del Mundo. Bueno, hay que decirlo, Barbados está para calificar a la Copa del Mundo, avanzó Barbados, claro. Bueno, es parte de esta apertura. Hoy tenemos técnicos como el Flaco Tena, que está batallando, ¿no? Ahí con Guatemala, sí. Pero pues también levanta la mano el propio Miguel Herrera con Costa Rica. Exactamente. Y luego vendrá también un tema geopolítico, el tema de Irán, por ejemplo,
¿no? Irán, con todas estas ¿cómo llamarle? Estos requerimientos que está poniendo Estados Unidos para el visado de algunos países donde no pueden poder ingresar el atleta, pero no el aficionado. Respetando la Carta Olímpica, ¿no? Exactamente, o sea, el atleta sí, pero no, y me parece que ahí se van a ir distribuyendo, ¿no? Porque va a ser chistoso, va a ser un mundial que va a ser muy acomodado de acuerdo a las zonas. Por ejemplo, los asiáticos van a jugar en el Pacífico, en la costa. Que mira que va a ser un gran experimento para Estados Unidos el Mundial de Clubes. Sí. Es un gran experimento en cuanto a organización y sobre todo el tema horarios y el visado de las aficiones de esos equipos. El va a ser muy lleno de europeos, ¿no? Sí. Boston, Filadelfia, Nueva York, Miami, van a ser con mucha tendencia a los europeos y después vendrá el resto del mundo. Los sudamericanos tal vez le va a quedar mucho la zona centro. ¿No? La zona centro, que ahí es donde México dice, aquí estamos, ¿no? Los tres sedes están en la zona centro. Sí, creo que es muy interesante el ver a un país como es una potencia, Estados Unidos, albergar una Copa del Mundo de manera tan fácil. Es decir, tengo tantos estadios capaces de recibir una Copa del Mundo con infraestructura, con hoteles, con vialidades, con seguridad, ¿no? Yo creo que eso va a ser interesante, sobre todo que se ha ampliado a 48 selecciones y lo que implica en logística, como bien mencionabas, el hecho de que el Asia esté del otro lado por también el horario, ¿no? Para que la afición pueda en su país sintonizar los partidos. Entonces creo que viene un reto interesante también para la FIFA, ojo. Y los estadios cerrados, ¿no? Que eso te ayuda un poquito con el tema calor. del clima, ¿no? El 94 recuerda el calor que hacía era una locura. En Texas, la misma final en California. Sí, era una locura los horarios. Entonces, están calificados Argentina, Brasil, Ecuador, de Sudamérica, los 3 anfitriones, ahí van 6, Nueva Zelanda, ahí van 7, y sumamos a Japón, Irán, Jordania, Uzbekistán, Corea del Sur y Australia. Correcto. Sí, empezó Oceanía y Asia a definir lugares, falta África y la UEFA. Faltan, sí, decías de Uzbekistán, de Jordania, las primeras participaciones, Nueva Zelanda, que si bien en Oceanía normalmente tenían que ir por el repechaje, hoy puede ir de manera directa, que también para ellos pues puede ser un aliciente y una de decir, bueno, ya voy directo, ya no tengo que tener son los ese beneficios. partido. Acuérdate de Menotti, ¿qué decía Menotti, no? Los que participan, los aspirantes y los protagonistas. Y creo que esos no cambian, ¿no? Favoritos y candidatos, ¿no? Favoritos, o ya lo platicaremos más adelante. Sí, ya los iremos dividiendo. Pero bueno, vamos a ir con parte de esta gran baraja que tenemos en W Radio de voces autorizadas, de voces que llevan años de experiencia contándonos. Y uno de ellos es Francisco Javier González, un periodista. Él que tome el llavero. Con un gran recorrido en su vida laboral y que ha contado y ha narrado gran cantidad de las gestas de la selección mexicana, de momentos brillantes y momentos tristes. Pero además que él empezó muy chavo también en los medios de comunicación. Entonces él nos va a contar qué fue de México 70, qué fue de México 86, fue en la voz de Francisco Javier González. ¿Cómo les va? Soy Francisco Javier González. ¿Qué diferencia hubo entre los mundiales del 70 y el 86? No es mucho tiempo que transcurrió, fueron 16 años, sin embargo sí que hubo cambios. Yo diría que el mundial del 70 todavía fue un mundial de la amistad. Un mundial de lo organizamos, nos organizamos, vemos cómo hacerle. Y el Mundial 86 empezó a ser ya un gran negocio, porque ingresó la comercialización, porque la televisión a color ya estaba en pleno, porque las transmisiones vía satélite finalmente ya establecían una posibilidad de distribución muy importante a nivel de comunicación global. Una palabra que en ese entonces no tenía sentido, seguramente que no se comprendía lo que iba a llegar a ser. En lo deportivo fueron 2 mundiales maravillosos. El del 70 en lo personal a mí me gustó más porque apareció Pelé con ese Brasil maravilloso que conquistó invicto la Copa del Mundo, jugando todos los partidos en Guadalajara salvo la final que se jugó en el Estadio Azteca. Y eso se permitió en ese mundial de cuates, digámoslo así. Pues de repente cambiar los planes originales porque Brasil estaba cómodo en Guadalajara y mantenerlo en esa sede, poniendo en el Azteca el que terminó siendo el partido del siglo entre Italia y Alemania. Ese se hubiera jugado en el Jalisco, no en el Azteca y viceversa. Pero eran tiempos en que todo eso se podía hacer con mucha mayor facilidad. Inclusive hay quien dice que la selección mexicana se va a jugar a Toluca la segunda ronda porque había temor del gobierno de la República, del gobierno de la Ciudad de México, de que hubiera desmanes después de las muestras de manifestación
que se vivieron en el entonces Distrito Federal por las victorias del equipo mexicano en tiempos muy sensibles por asuntos de seguridad y teniendo muy reciente las heridas de México 68. Y luego Maradona en el 86, que también es el equivalente a Pelé, que finalmente con Argentina también consigue el título mundial con un estadio azteca entregado, pletórico, y que en algún momento le iba a la selección de Alemania porque había alcanzado el marcador de 2-0 a 2-2. Pero esas son cuestiones menores. Son dos mundiales que recuerdo con enorme alegría, dos mundiales que aportaron algo a la historia de las Copas del Mundo y que ahora tendrán un nuevo capítulo en el 2026. Muy bien, y en referencia a las Copas del Mundo siempre se busca el ídolo, el que se vuelve el héroe, el que, no de los villanos, pues siempre hay villanos, pero siempre se busca al héroe. ¿Quién va a ser ese héroe? A ver, el 70 lo tuvo claro, el 86 lo tuvo claro, Pelé y Maradona se inmortalizaron en nuestro país. Para esta Copa del Mundo del 2026 está abierta la baraja. ¿Quién para la figura? Es una pregunta muy complicada porque yo creo que, como decían, el last dance, ¿no? Entre Messi y Cristiano Ronaldo, que pudieran llegar los dos. Cristiano de 41 años, Messi cumpliendo 38. Creo que Messi tendría más oportunidad. Y por otro lado, los jóvenes. Un Lamine Yamal, que podría ser Balón de Oro, dependerá de las votaciones y muchas otras circunstancias. Un Mbappé con Francia. Ahora sí va a ganar Mbappé algo. Ahora sí se le va a quitar la mala suerte que muchos dicen que tiene. Haaland, que tiene la posibilidad de asistir a un mundial por que no tendría chance antes. Entonces, bueno, áreas de oportunidad que te da el que sean tantas elecciones. No sé si va a ser la experiencia de los que ya mencioné o un Lamine Yamal que va a cumplir 18 años en un mes. Sí, mucho tendrá que ver quién llegue a la instancia final, ¿no? Sí. O sea, de ahí normalmente sale la figura del que llega al mundial e incluso la gana. Es difícil escoger a un hombre como el mejor cuando su selección pierde. Sí, ahora, Cristiano Ronaldo alzó la mano. Yo creo que nadie lo teníamos en el radar como para figura del Mundial. Y de repente, ¡pum!, alzó la mano en esta última semana. Sobre todo por lo que gana, ¿no? El tema de la Nation que gana con Portugal. Otra vez los pone en escaparate, como decir, Portugal tiene como para realmente pelear y aspirar a ese título. Pues a lo mejor sí, con esa nueva generación y con su nuevo técnico, ¿no? Y aparte anotando, Cristiano. Sí, anotando. Siéndose presente en el marcador y siendo esa figura importante, que se echa el equipo al hombro, que habla, que dice. Oye, y bueno, ¿y qué me dicen de Messi? Messi ayer jugando con la selección argentina, ya calificada al mundo, y volando de inmediato a Miami para arrancar el Mundial de Clubes con su equipo el sábado. Que ojo, que ya Scaloni demostró que esta selección argentina juega y juega bien, incluso cuando no está su gran capitán. Sí, exactamente. De hecho, ayer lo saca cuando va perdiendo Argentina. Creo que eso nunca había sucedido. Que Argentina fuera perdiendo un partido y que saquen a Messi. Ahora, ya también le están haciendo las famosas cargas de trabajo. Claro. Dicen que este partido lo juega porque él sabe que nada más le quedaba este partido y uno más como profesional jugando con la selección argentina. Nada más le queda este juego, el de que tenía ayer, y uno más, y ya no volverá a jugar él en Argentina con la selección. Por lo menos en un torneo, o una eliminatoria. Oficial. Y mira cómo cambió la historia de Messi con Argentina. Sí, ¿no? ¿Se acuerdan después de Brasil? Sí, de salir en los micrófonos y decir, me voy. Me voy. Pero ha sido tan rica su historia que le da tiempo de irse y de regresar. Y de regresar sobre todo. Así que así han sido. Y siempre se busca esta figura. Y a veces parece que el fútbol es colectivo y hablamos del tema individual. Pero normalmente tú dices de Maradona, ¿no? De Maradona, que fue la gran figura del 86. Pero yo recuerdo que hubo selecciones que se ganaron el corazón de los mexicanos con figuras que a lo mejor no trascendieron de Bélgica. Por ejemplo, Jean-Marie Paf. Jean-Marie Paf, qué tipo tan carismático. Carismático, sí. Bueno, y la adoración de Brasil con Guadalajara, ¿no? O sea, ese es como llamarle, ese amor a primera vista. Esa conexión, ¿no? Sí, para hacerlo. Pero desde el 70, que después repiten el 86, y las nuevas generaciones, pues con esta historia que traían ya del 70, vuelven a recibir a Brasil como su casa. Oigan, ¿le pueden marcar al jefe para que nos diga, ya nos tenemos que ir? ¿Ya se acaba esto? ¿No es como mariachis una hora más? Sí, dígale al jefe que nos deje seguir. Podemos hablar del Mundial del 2026. Dani, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Jorge. Vámonos, gracias. Y que arranque la cuenta regresiva. Exactamente. Mi nombre es Alberto Bernard. Los dejo en sintonía. W Radio. Sí, W Radio y toda la cadena W. Prepárese. Tenemos una cobertura espectacular de la Copa del Mundo 2026. W Deportes presentó 11 de junio, a un año de la Copa del Mundo. Ciudad de México, Toronto, New York, New Jersey. El programa especial del Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, en W.
Conectamos tu pasión. El mundo se va a paralizar.